Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo, mi matrícula 185-163-1. Somos el equipo 1 y nosotros expondremos sobre la historia de las redes neuronales artificiales. A lo largo de la presentación nos encontraremos con los siguientes temas, que pues cada uno de ellos un compañero los va a ir exponiendo. Hoy en día podrías llegar a algún lugar lejano sin utilizar Google Maps. En lo personal no, y la verdad es que me sé muy pocas calles, soy muy malo para dar direcciones y sé que no soy el único. ¿Esto por qué sucede? Porque al menos las generaciones del nuevo milenio, que hemos ido creciendo junto con la tecnología, que pasamos de ver teléfonos con teclado a ver teléfonos touch, nos hemos estado acostumbrando a dejarle ciertas tareas a nuestro celular en vez de nuestra memoria. Antes la gente se aprendía los números de teléfono o la agenda la programaban a mano. Hoy en día, hasta gracias al reconocimiento de voz, en la mañana podemos ir armando nuestra agenda con el simple hecho de decirlo en voz alta. Y alguna aplicación con inteligencia artificial va decodificando tus instrucciones y al momento que sea necesario te mandará una notificación. A lo largo de esta presentación iremos viendo la evolución de las redes neuronales artificiales, su historia desde el perceptrón hasta las redes generativas antagónicas. Además que nos daremos cuenta que realmente no ha pasado ni un siglo desde el concepto de las redes neuronales artificiales, por lo que se ha avanzado exponencialmente en el tema. Aún no se ha llegado a la cumbre, aún existen fallas e incluso se ha llegado a puntos más allá del entendimiento humano. Ahora, ¿qué es un sistema neuronal artificial? Pues bueno, realmente las redes neuronales se basan en las redes neuronales que tenemos biológicamente. Entonces, este concepto parte de la biología y lo trasladan pues a esto que es la inteligencia artificial, ya que pues las estructuras son muy similares. Aquí como vemos, pues esta ya es para una inteligencia artificial, pero las redes neuronales que nosotros tenemos tienen ciertas conexiones, ciertos lazos. Entonces, se basan a partir de esa idea para poder hacer una neurona artificial. Los tres conceptos clave a emular pues son el procesamiento en paralelo, la memoria distribuida y la adaptabilidad al entorno, que pues según cómo cumplan con estas condiciones, pues las podemos considerar como inteligencias artificiales débiles o fuertes, o entran en otras subdivisiones que de hecho las vimos al inicio del curso. Ahora vamos a empezar a hablar de la historia de las redes neuronales artificiales. En 1958 Frank Rosenblatt desarrolló el perceptrón, que pues esta era la primera red neuronal artificial. Antes se creía que el cerebro era como una computadora lógica, pero después, gracias a Rosenblatt, se cambió esta perspectiva o este paradigma y realmente se vio como un clasificador, que pues realmente es así como nosotros funcionamos, porque ahora que vemos la inteligencia artificial cómo ha evolucionado, pues vemos que va más allá de lo lógico, sino que lo clasificatorio es lo que todavía no llega a ser como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, en una imagen podemos decir, pues esta es tal persona, o esta otra es tal persona porque, o no es tal persona porque pues los rasgos son tal y tal y tal, y entonces así nosotros clasificamos. Nosotros estamos acostumbrados a hacer eso, pero pues de manera lógica una computadora no lo puede hacer, que pues es a donde está aspirando la inteligencia artificial. Pero en este caso pues todo partió de esto del desarrollo del perceptrón, que pues era muy básico, la verdad. Aquí de hecho tenemos cómo era distribuido el perceptrón. Primero tenemos unas entradas, después a esas entradas le ponemos unos valores, que son unos pesos, le llaman aquí. Después se hace la suma de los valores. Este resultado luego va pues a un pulso de activación o lo que se requiera, y como salida pues tenemos el resultado que fue la activación. Entonces pues el perceptrón fue el inicio de todo. Después, en 1962, Rosenblatt publicó el libro de Principios de Neurodinámicas, que pues la verdad fue que tuvo una buena aceptación debido a que rápidamente se le encontró aplicación para los fundamentos que estaba dando Rosenblatt. En este caso pues lo usaron para predicción climatológica e interpretación de electrocardiogramas.
Pero ocurrió algo en 1969, en donde los científicos Minsky y Papert, pues después de estar estudiando el libro y hacer ellos como que sus propios cálculos e hipótesis y todo, se dieron cuenta de algo, que la simulación en el perceptrón no les podía dar la compuerta lógica de tipo O exclusivo, por lo que digamos que esto desacreditó mucho el trabajo de Rosenblatt. Entonces aquí pasó algo que afectó mucho, ya que pues al momento que ellos, estos científicos descubren que no está del todo bien la teoría o que tiene sus limitaciones, pues cortaron el presupuesto que tenían para seguir con estas investigaciones, además que otros científicos que ya estaban en este campo, pues lo dejaron porque se decepcionaron. Ellos no habían considerado eso, pero pues todavía hubo una luz con estos otros científicos. Teuvo Konen de Finlandia, Stephen Grossberg y James Anderson en Estados Unidos, que pues de hecho ellos no se conocían, sino que por su parte ellos siguieron trabajando en esto de lo que pues era una red neuronal artificial, que pues hoy en día ha evolucionado demasiado, pero gracias a ellos pues continuaron estos estudios. Ellos pues desarrollaron las redes neuronales multicapas, que fue pues tener el perceptrón, pero ahora con más capas, que esto lo hace todavía más eficiente. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Tíez Martínez, matrícula 1940716. Y en esta ocasión vamos a hablar de el tema del equipo 1, RNA, que son las redes neuronales artificiales. Y bueno, vamos a comenzar. Mi compañero ya debió de haberles dado una introducción y un poco acerca de lo que era la percepción. Y bueno, vamos a pasar ahora con las neuronas sigmoides. Tanto en las redes neuronales artificiales como biológicas, una neurona no solo transmite la entrada que recibe, sino que existe un paso adicional, como se le llama, que esto es una función de activación, que es una análoga a la tasa de potencia de dicha acción, la acción es disparada al cerebro, en este caso por las neuronas. La función de activación utiliza la misma suma ponderada de la entrada anterior, que esto se representa mediante la fórmula Z igual B más la sumatoria de W y XY con respecto a Y, y la transforma una vez más en una salida. Como podemos ver aquí de lo que ya les comentaba, ¿no? La artificial con biológica, y esto es la función de activación. Y se han propuesto muchas, si mal no recuerdo, la otra más conocida es la ReLU, RELU, y la sigmoide, pero históricamente la función sigmoide ha sido la más antigua y la más popular. Y bueno, esta es definida como sigma respecto a x de 1 sobre 1 más el número de Euler menos x, o el número de Euler negativo x, como podemos ver ahorita a continuación en la fórmula que tenemos aquí a la izquierda. Espero se vea, no sé si se ve mi mouse, pero aquí a la izquierda. Y bueno, aquí tenemos la gráfica donde se representa, que puede sonar complicado o algo, pero eh, tiene una forma bastante simple. Y así es como se ve la función. Como podemos ver, cuando el valor está en 0, pues esto es la mitad, y cuando el valor pasa a ser entre 1 y menos 1, el valor agarra uno de los otros dos polos, lo que da un porcentaje, no sé, 80-20 o 50-50 en el mero centro, como podemos ver. Y bueno, seguimos y tenemos aquí lo que son la función sigmoide, que transforma los valores introducidos en una escala de 0,1, y los valores altos tienen de manera asintótica a 1 y los bajos tienen de esta misma forma a 0. Como ya había comentado en la gráfica pasada, si está muy arriba pues va a empezar a dar a 1, y si está más abajo va a ir más a 0, más próximo a 0. Tiene algunas características de la función, las más comunes que pude encontrar, que es que satura y mata el gradiente, que tiene una lenta convergencia. Como podemos ver, es una curva muy elevada en forma de Z, que aunque se vea en la gráfica que esté corta, pues toma su tiempo, ¿no? No está centrada en el 0, aunque vemos que pasa justo, no pasa justo por el 0, sino que pasa justo en el punto 5, que sería la mitad. Aunque es el punto 0 de X, no es el punto 0 de Y, es a lo que se refiere. Está contada entre 0 y 1, como ya hemos visto, pues el 0 y el 1 de los valores, que ahorita vamos a ver un ejemplo con esta hamburguesa que está apareciendo.
y tiene un buen rendimiento en la última capa. Las neuronas sigmoides o la función de activación sigmoide se usa mucho en la última capa como, por así decir, última seguridad. Y bueno, aquí el ejemplo más que vi es la clasificación binaria, es un ejemplo rápido que se entiende, que es básicamente, por ejemplo, reconocer imágenes de la inteligencia artificial. Nosotros aquí podemos ver la hamburguesa y la inteligencia artificial la va a reconocer si es una hamburguesa o si no es. En caso de que sí sea, va a ser un 1, referente a que sí es una hamburguesa en efecto, y en caso de que no sea, pues esta va a presentarse como un 0, y va a ser el caso de que no era una hamburguesa. Lo continuamos con el perceptrón de una capa. El tipo más sencillo de red neuronal es la percepción de una capa, y este consta de una sola capa de nodos de salida, y las entradas están conectadas directamente a la salida a través de una serie de ponderaciones. Por eso se puede considerar la más típica, pues es simplemente una sola capa, una sola conexión, sencillo. La suma de estos productos de la ponderación y la entrada es calculada en cada nodo. Como podemos ver, aquí van a salir ahorita los nodos. Y si el valor es superior al umbral típicamente que es 0, la neuronas se dispara y toma el valor de activación, que es típicamente 1, y en caso contrario toma el valor de desactivación, que típicamente ese sería -1. Después de la perceptrón de una capa, existe también la perceptrón multicapa. Una disculpa. La versión multicapa, esta clase de red consta de capas múltiples, como su nombre lo dice. Ya vimos la simple de una, la múltiple tienen que ser varias, de unidades computacionales y normalmente interconectados de una manera prealimentada. Cada neurona en una capa tiene conexiones dirigidas a las neuronas de la capa siguiente, y en muchas aplicaciones las unidades de estas redes realizan una función sigmoide como función de activación. Sería lo que veríamos al final de la capa de salida, o en la capa última o de oculta veríamos la función sigmoide, que es la que está activando. En 1974, si mal no recuerdo, Werbos planteó una solución para el entendimiento de la perceptrón multicapa, como vemos, pero fue hasta unos 10 años después que el Rumhel, creo que era, propuso un algoritmo similar que se llamó retropropagación de error, que es el backpropagation, que es el que veremos a continuación. Ese no me tocaría a mí, le tocaría a mi compañero que les cuente de eso. Y bueno, ya por último, la multicapa y la similar, tenemos lo que es la red neuronal prealimentada. Esta red neuronal en la que los datos entran por una capa de entrada y se transmiten de una única dirección hacia la capa de salida. No forman un bucle, por ejemplo. Por ejemplo, estas serían las que llamamos redes neuronales prealimentadas, que es lo que estamos viendo. Como podemos ver, fue la primera y más sencilla forma de red neuronal artificial ideada. La información se mueve de una única dirección, como ya dijimos, no cuenta con un bucle. De los nodos de entrada a través hacia los nodos de salida. En este caso puede haber inclusive nodos ocultos, pero no se toman mucho en consideración. Ese tipo de redes neuronales son las que los datos entran por la capa de entrada, se transmiten en una única dirección hacia la capa de salida. No forman el bucle, como ya vimos, y estaba esperando que subiera la imagen. Aquí está. Como podemos ver, esta sería, espero que se vea mi mouse, una red neuronal prealimentada en el que solo va en un sentido, digo, ya sea que vaya para el nodo de arriba o el nodo de acá abajo, podemos ver que va a seguir yendo en un sentido siempre. A caso contrario de esto, que podemos ver que en los segundos nodos podemos ver como un círculo blanco arriba. Esto significa que está en bucle y que está retroalimentándose a sí misma. Entonces esto no sería una red neuronal prealimentada, sino sería la de la izquierda, como podemos ver por la X tachada. Y bueno, ya tocaría hablar de backpropagation, que bueno, eso dirá mi compañero. Muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Noé Alberto Gutiérrez Alonso, cuya matrícula es 179740, y yo voy a hablar de backpropagation o propagación hacia atrás. Red de propagación hacia atrás o red backpropagation. ¿Qué es esta red? Bueno, principalmente pues esta red parte de una red multicapa en donde pues tenemos una entrada o distintas entradas, en donde esas entradas se conectan a unas capas, y de esas capas se conectan a una salida o distintas salidas. Pero hay que tomar muy en cuenta que esta red neuronal o esta red de backpropagation siempre se va a conectar o va a ver sus conexiones siempre hacia adelante. No se puede conectar hacia atrás las conexiones. Aquí tenemos un ejemplo en donde pues tenemos dos entradas. De esas dos entradas se conectan a una capa, y de esa capa se conectan a otra capa, y de esa capa se conectan a una salida. Entonces aquí, como vemos en ese ejemplo, no hay ninguna conexión que vaya hacia atrás, y esa es una de las características más importantes que tiene el backpropagation o propagación hacia atrás.
Otra característica es que se tiene que hacer un algoritmo para que nuestra salida que nos arroje la red neuronal concuerde con nuestra salida deseada. Entonces, a partir de este algoritmo, que es muy importante realizarlo, tenemos que tener en cuenta las distintas salidas que nos arroja, ya que pues no solamente con hacer el algoritmo una vez nos arroja nuestra salida deseada, sino que se tiene que hacer varias veces hasta que por fin el valor de la salida concuerde con nuestro valor de salida deseada. Entonces, como aquí dice que este trabaja bajo aprendizaje supervisado, como ya dije antes, o sea, se tiene que hacer un algoritmo y de ese algoritmo se tiene que correr o se tiene que trabajar varias veces o recalcular para que así nuestra salida concuerde con nuestra salida deseada. Aquí también nos dice que a partir de tener nuestra salida ya deseada, no hay necesidad de que nuestra entrada esté completa o esté incompleta o con ruido. Aún así nos va a dar nuestra salida deseada, y esa es una de las características que nos arroja la red de propagación hacia atrás, en donde pues no hay necesidad, una vez teniendo ya el resultado deseado, que nuestras entradas estén completas. Entonces es una característica muy importante de ellas. Aquí pues ya como viene la explicación de cómo se realiza el algoritmo, resumido. En pocas palabras, se puede decir que consta de dos fases, en donde pues la primera se podría decir que corre el programa, corre el algoritmo, a partir de la entrada va la entrada a las capas, de las capas va a la salida, y en la salida nos da una salida pues que no concuerda con nuestra salida deseada. Entonces esa salida pues se calcula un valor de error, en donde pues ese valor de error tiene que tomarse en cuenta, y digamos que a partir de ese valor de error se vuelve a correr los cálculos necesarios para que así nos llegue a dar otro distinto valor de error que sería menor, tomando en cuenta el valor de error anterior. Entonces, lo que parte del principio el algoritmo sería correr el programa, bueno, correr la red neuronal, así con sus valores y todo, nos da una salida. A partir de esa salida se vuelve a recalcular tomando en cuenta el valor de error que nos arrojó la salida, que no concuerda con nuestra salida deseada, se vuelve a calcular, y así va tomando en cuenta el valor de nuestra salida, el valor de error, nos da distintos valores de error de salida hasta llegar a un punto en donde pues el valor de error de la salida pues ya es muy poco, casi nada, y ahí es donde ya concuerda nuestra salida con nuestra salida deseada. Como ya anteriormente había dicho, la red de propagación hacia atrás pues se podría considerar como una red multicapa, pues porque parte de una entrada, de esa entrada va hacia distintas capas o una capa, y de esas capas va a una salida. Entonces se podría decir que pues una red multicapa podría trabajar con una red de propagación hacia atrás o una red de backpropagation. Entonces aquí pues tenemos varios ejemplos de redes multicapa en donde pues se podría aplicar el de la red de backpropagation. Aquí pues tenemos una red de propagación hacia atrás en donde pues tenemos de que es una red neuronal A, y esta red neuronal pues tiene distintas capas y una salida o varias salidas, se podría decir así. Entonces, tengo una red neuronal A, distintas capas, y llega a una capa que sería la cuarta capa. Entonces aquí hay una breve explicación de cómo son esos símbolos o subíndices y superíndices. Aquí lo tenemos, que sería de que la letra A significa que es nuestra red neuronal, o sea, todo lo que es de la entrada, las capas, la salida, todo eso es nuestra red neuronal, entonces parte de la A. Luego dice que el superíndice 3 es la capa de la neurona, en donde pues aquí tenemos de que esta es una capa, esta es otra capa, esta es otra capa y esta es otra capa. Entonces tenemos 4 capas, en donde pues aquí sería la tercera capa, sería esta de aquí. Entonces el subíndice nos dice el número de neuronas de la capa. Aquí hay que tomar en cuenta que pues el número sería dependiendo. Aquí por ejemplo nada más tenemos 2. Si tuviéramos 3, el número de neuronas de la capa, aquí vendría un 3. Entonces aquí pues nos dice que es en 2, entonces sería esta. Entonces sería la red neuronal A con en la tercera capa, con la segunda neurona de la tercera capa, sería la que estaríamos hablando de esta. Entonces,
Aquí también tengo otra representación de cómo se hace las conexiones. En este caso es la conexión W, en donde tenemos una capa de la neurona inicial, que sería el 2, el número de neurona de la capa final de la conexión y el número de la neurona de la capa al inicio de la conexión. Aquí pues dice que la conexión que hay es la W. Aquí vemos las conexiones que tiene son W de cada una, que hay que tomar en cuenta que siempre es hacia adelante. Entonces, tengo la conexión W. Dice capa la neurona inicial, es la 2. Entonces, tenemos una capa, que sería la 2. No sabemos cuál de las dos. Entonces, va hacia la tercera capa, ¿sí? Siempre hacia adelante. Entonces sería capa la neurona inicial, es la segunda capa. Lo dice, número de la neurona a la capa al final de la conexión. Ah, dice que es 1, entonces la primera neurona, ¿sí? La neurona de la tercera capa. ¿Por qué? Porque no puede ser de la anterior, porque se trata de ir hacia adelante. Entonces sería la primera neurona de la tercera capa. Y dice que es el número de la neurona de la capa al inicio de la conexión. Entonces esa es la segunda neurona, ¿sí? Entonces sería la 1, 2, sería 2 neuronas. A partir de aquí se conecta la primera de la tercera capa y esa sería nuestra conexión. Aquí tenemos de que distintas fórmulas en donde se pueden calcular las distintas salidas que nos da las distintas capas de la red neuronal. Aquí tenemos que la red neuronal A de la tercera capa de la primera neurona de la tercera capa nos da este resultado al momento de calcular la salida como aquí dice, de la neurona 1 dentro de la capa 3. Aquí tenemos esta fórmula y a partir de esta fórmula pues podemos calcular las otras fórmulas en donde pues ya involucran las demás capas y las demás neuronas de las capas que tiene. Entonces se puede decir que esta es la fórmula para calcular la neurona A de la tercera capa de la primera neurona. O sea que sería la de esta neurona, esta de aquí. Entonces tenemos ya esas fórmulas para calcular la salida de esa neurona. Pero, tomando una fórmula más general, sería de que, pues, esta es la fórmula en donde el número de capas es igual a K y cualquier neurona ahí dentro de la capa. Entonces tenemos esta fórmula de aquí, en donde esa fórmula nos ayuda a calcular las distintas salidas que tienen las diferentes neuronas de las capas. Y eso ya sería todo por parte de la red de propagación hacia atrás o backpropagation. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Fabián Olvera Salazar, con mi número de matrícula 1852867 y hoy vengo a presentarles lo que son las redes neuronales convolucionales. Ok. Primero, ¿qué es una red neuronal convolucional? ¿Sí? Pues globalizando lo que es este tema, pues es lo que es la visión por ordenador, ¿sí? Especializada para trabajar con imágenes. ¿A qué se refiere esto? A que tú metes una imagen a un cierto dispositivo, a un cierto ordenador, que este ordenador está especializado gracias a sus algoritmos a identificar qué es lo que acabas de meter, qué es lo que es esa imagen, qué dibujo tiene específicamente, ¿sí? Ok. También pues tenemos que tener en cuenta que pues es la importancia de estas redes es la capacidad para poder clasificar los patrones más complejos en enormes datasheets de imágenes, dotando de ojos a máquinas que pueden observar rastros de personas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que son las máquinas de rayos X, los coches, algunos tipos de coches que pues actualmente todo el mundo conocemos, que van pues en circulación y pues de la nada pasa una persona enfrente de ellos y automáticamente se detienen sin que la persona que va a bordo pise el freno, ¿ok? Actualmente pues estamos rodeados de muchas redes neuronales convolucionales, ¿ok? Como pues lo son Facebook, tiene pues una red neuronal convolucional muy grande, ¿verdad? Muy específica. Por ejemplo, no sé, hay una opción en Facebook que tú la activas y que tipo otra persona sube una foto tuya y pues a ti te aparece la notificación de
cierta persona quizás agregó una foto donde quizás aparezcas, ¿verdad? Y así. Pues esta es una visión artificial de lo que actualmente vivimos en este mundo, y pues poco a poco se va a ir convirtiendo más, se va a ir mejorando y convirtiendo en algo más cotidiano, ¿ok? Y pues bueno, la arquitectura o estructura, de estas redes, pues es como lo muestra aquí la imagen. Digamos que este cuadro grande es una foto de un brazo, ¿ok? De un brazo de una persona. Esa imagen se va dividiendo en partes, digamos que se divide en 14 partes, ¿ok? 14 partes en general. Y esas 14 partes se divide cada parte en otras 14, y esas otras 14 partes se van dividiendo más pequeñas, así sucesivamente. De una imagen grande se divide en 14 partes, y esas 14 partes en otras 14 partes cada parte, y así sucesivamente, hasta llegar a un punto que se llama capa clasificadora, ¿ok? ¿Qué es la capa clasificadora? Pues esta capa, pues como el nombre lo dice, clasifica lo que son, pues, la imagen que tú mandaste. Dan reconocimiento de lo que es. Por ejemplo, en este caso, un brazo. Ahí se va dividiendo poco a poco la imagen, y al final, pues da la conclusión de que es un brazo. Ok. Lo que es su propiedad clave es que pueden detectar características en una imagen, ¿sí? Como puntos brillantes oscuros o de color, ¿sí? Para cada, si son blancos o más bien contraste de grises, es un trabajo menos tedioso y más, pero también menos específico. En cambio, si es a color, pues es un trabajo más tedioso, pero muchísimo más específico. Pues esto quiere decir, bueno, su propiedad clave, pues también pues es reconocer objetos dependiendo de los patrones, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, metes una foto o más bien cierta cámara de cierto robot o así, detecta la foto de un brazo, y pues se divide en patrones, y pues da la conclusión la máquina de que es un brazo. Semejanzas con el cerebro humano, ok. Esto es muy, muy importante entenderlo. Si entendemos esto, entendemos lo que es todo el tema. Las semejanzas es de que si yo le pongo a una persona una imagen de una señora, automáticamente esa persona sabe que es una señora. Pero ¿cómo supo que es una señora, verdad? Pues de los rasgos físicos y características de esa imagen, ¿verdad? Cuando tú la ves, detectas que es una mujer por el semblante, que es más delgadita, no tiene barba, ojos rasgados, más pequeños, cosas muy finas, ¿verdad? En cambio, si hubiera sido un hombre, pues detectas rasgos físicos más agrandados, con barba y así, ¿ok? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que ya llegaste a la conclusión de que es una mujer? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que es una persona? Pues porque la divides en partes, y pues tienes ojos, tiene nariz, oreja, bocas, barbilla. ¿Cómo llegas a la conclusión de que es un ojo? Pues porque tiene una forma circular, bueno, ovalada, y esa forma ovalada adentro tiene una forma circular de color oscura, y a sus lados una forma colores blancos, tiene pestañas, tiene cejas, etcétera. ¿Ok? Eso es en el cerebro humano. En cuanto a las máquinas, es lo mismo. Si tú le pones a un robot de limpieza que detecte, que limpie cosas pesadas, en este caso, digamos que un lápiz, ¿cómo el robot detectó que es un lápiz? ¿Cómo detectó que lo puede recoger, que no es un sillón, no es un refrigerador? Pues por las dimensiones alargadas, pues por el color naranja, por lo delgado, por las letras que pueda tener ese lápiz, que quizás diga lápiz de número 2, y así, ¿ok? Buscas patrones específicos en las imágenes, ¿ok? Y pues ahí en esto se denominan pues los que son las células simples y las células complejas. Ok, ¿qué son las células simples? Pues las células simples tienen regiones excitadoras
inhibidoras. Ambas forman patrones elementales, ¿verdad? Alargados en una dirección o posición, como lo dije. ¿Cómo llegas a la conclusión de que es un lápiz? Digamos, es esta pluma, una pluma normal, y pues la escanea vertical u horizontalmente, y pues la divide en patrones, y pues llega a la conclusión de que es una pluma por los patrones. Y pues las células complejas pues operan de manera similar, pero pues como las células simples tienen lo que es una orientación particular, ¿ok? Sin embargo, estas no tienen sensibilidad a la posición. Bueno, aquí está el ejemplo muy claro. Las células simples pues están aquí de forma, buscan patrones alargados, ¿verdad? Y las células complejas pues no, simplemente van a un patrón específico, por ejemplo, un color. Neuronas, ok. Para comenzar lo que es la toma, para comenzar la red, toma como entrada los píxeles de una imagen. Si tenemos una imagen con apenas 28 por 28 píxeles de alto, tanto como de ancho, equivale a utilizar 748 neuronas, ¿ok? 28 por 28 da 748, ¿ok? Píxeles, pues en este caso serían neuronas, y así. Y bueno, ok. Para resumir lo que es este texto, pongo el ejemplo anterior, pero ahora, ¿verdad? Con la cara. Tú metes la imagen y automáticamente, pues el programa, pues identifica que es un rostro, pues como lo dije, pues porque tiene ojos, boca, nariz, orejas, ¿verdad? ¿Cómo identifica que es un ojo? Pues porque está de forma ovalada, tiene pestañas, tiene una forma circular más oscura, a sus lados, a sus costados algo de color blanco, tiene cejas, etcétera, ¿verdad? Y pues, ¿cómo llegó a esa conclusión? Pues esa imagen se tuvo que haber dividido en píxeles, ¿ok? Y pues, ¿cómo se llega a ¿por qué se llaman redes neuronales convolucionales? La palabra convolucional es una red matemática, ¿verdad? Así se le llama a la red matemática, red, convolución. Es una red matemática llamada convolución y por eso se le puso redes neuronales convolucionales. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel David Martínez Galván y mi matrícula es 1634076. Yo voy a hablar acerca de la Long Short Term Memory. Muy bien, la Long Short Term Memory. Pues podemos empezar diciendo que el aprendizaje por retropropagación recurrente requiere mucho tiempo. La retropropagación tarda mucho tiempo, sobre todo por la insuficiencia de flujo de retorno de errores que decae. La Long Short Term Memory minimiza el retraso temporal a lo largo de 1000 pasos de tiempo discretos hasta un error constante. En el artículo original de Sepp Hochreiter, que es la persona que se ve aquí a la derecha abajo, hablando sobre Long Short Term Memory, donde presenta el artículo y el método a la comunidad científica, ya que olvidé mencionar que él es su desarrollador. Explica que la memoria a largo plazo se refiere a los pesos aprendidos, o sea, su long term memory, de ahí proviene su nombre, y su memoria a corto plazo, o sea, la parte de short term memory del nombre, se refiere a los valores del estado de la celda cerrada que cambian con cada paso a través del tiempo t. Ahora sí, la Long Short Term Memory es una arquitectura artificial de red neuronal recurrente, o por sus siglas en inglés RNN, utilizada en el campo del Deep Learning. A diferencia de las redes neuronales feed-forward estándar, las Long Short Term Memories tienen conexiones de retroalimentación. No solo puede procesar puntos de datos individuales como imágenes, sino también secuencias completas de datos como voz y video. Por ejemplo, la Long Short Term Memory es aplicable a tareas como el reconocimiento de escritura a mano no autorizado y conectado, el reconocimiento de voz y la detección de anomalías en el tráfico de red o IDS, que son sistemas de detección de intrusos. Otros problemas secuenciales que puede resolver sería el control de tensión para patrones de reconocimiento humanos, el reconocimiento de secuencias como pues ya se dijo el habla y series de tiempo, el control motor, que puede ser para memoria, para mundos parcialmente observables y pues casi cualquier otra tarea del mundo real.
Una unidad Long Short Term Memory común se compone de una celda, una puerta de entrada, una puerta de salida y una puerta de olvido. La celda recuerda los valores a través de intervalos de tiempo arbitrarios y las tres puertas regulan el flujo de información dentro y fuera de la celda. Como comentario aparte, esta es la portada del paper que se hizo acerca de Long Short Term Memory, escrita por Seb Hochreiter. Y pues las redes Long Short Term Memory son adecuadas para clasificar, procesar y hacer predicciones basadas en datos de series temporales, ya como se dijo en la primera diapositiva, ya que puede haber retrasos de duración desconocida entre eventos importantes en una serie temporal. Las Long Short Term Memories fueron desarrolladas para hacer frente al problema de gradiente que se puede encontrar al entrenar una RN tradicional. La insensibilidad relativa a la longitud de la brecha es una ventaja de Long Short Term Memory sobre cualquier RNN. Modelos ocultos de Markov y otros métodos de aprendizaje de secuencias de numerosas aplicaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor, mi matrícula es 1986900. Hoy voy a hablar sobre la red neuronal autoasociada y red profunda. El propósito principal de una red neuronal es recibir un conjunto de entradas, realizar cálculos progresivamente complejos y dar una salida para resolver problemas del mundo real, como la clasificación. Las redes neuronales se utilizan ampliamente en el aprendizaje supervisado y en los problemas de aprendizaje por refuerzo. Estas redes se basan en un conjunto de capas conectadas entre sí. Como podemos ver en la imagen, todas se conectan entre sí, múltiples conexiones. En cada capa pues es la representación granular de los datos de entrada más primitivos en diferentes conceptos, es decir, la descripción de características de diferentes niveles. Entonces la capa intermedia de la segunda red autoasociada es una determinada representación característica de su entrada. Si seguimos este método podemos crear muchas estructuras de red compuestas y de redes autoasociadas, la cual es una red neuronal profunda. El modelo de red neuronal DBN. Una DBN puede ser vista como una composición de redes simples y no supervisadas, tales como la máquina de Boltzmann profunda, donde cada capa oculta de una subred sirve como la capa visible para la siguiente. Esto también permite que la capa de entrenamiento no supervisado sea realmente eficiente. El modelo de entrenamiento de DBN se divide principalmente en dos pasos. El paso 1 es entrenar cada capa de la red RPM por separado y sin supervisión, para asegurarse de que cuando los vectores de características se mapeen en diferentes espacios se retenga tanta información como sea posible. El paso 2 es el proceso del modelo de entrenamiento de la red. Se puede considerar como la inicialización de los parámetros de peso de una red de BP profunda, de modo que DBN supera las deficiencias de la red BP. En sí, el modelo de entrenamiento anterior, el primer paso en el aprendizaje profundo se llama entrenamiento previo y el segundo paso se llama ajuste fino. La capa con aprendizaje supervisado en la parte superior se puede reemplazar como cualquier modelo de clasificador según el campo de aplicación específico, en lugar de una red BP. Aplicación de Deep Belief Network. Los datos de Swiss Roll son clásicos aprendizaje automático. Uno de los datos que es difícil de clasificar es el patrón interno de datos implícitos.
es difícil de describir en datos bidimensionales. Sin embargo, un japonés utilizó una red de creencias profundas para lograr una representación bidimensional de datos de balance tridimensionales. Otra aplicación común de las redes neuronales profundas es la extracción de características. La cual pues la idea de su implementación es muy simple. Utilizando las múltiples redes ReBM apiladas mencionadas anteriormente para formar una estructura de red profunda, sirve para extraer características musicales. Los datos de entrada son el espectro de frecuencia de la señal después de encuadrar y aplicar ventanas. La red profunda es un buen método de aprendizaje no supervisado. Su función de extracción de características puede apuntar a la granularidad de diferentes conceptos y se puede utilizar ampliamente en muchos campos. Generalmente, DBN se utiliza principalmente para modelar datos unidimensionales. Soy Salma Flores, matrícula 1744034 de la materia de Inteligencia Artificial y Redes Neuronales, grupo 004. Y hoy voy a hablarles sobre el tema de GNA, o bueno, por sus abreviaturas sería Red Generativa Antagónica. Vamos a ver lo que es la presentación. Y bueno, ¿qué es una red GAN? Una red GAN es más como un modelo con dos redes o varias redes, pero en este caso vamos a decirles dos redes para ser más completos. Estas dos redes están en constante comunicación o están sincronizadas o simultáneamente conectadas porque se están desafiando constantemente. Son una y la otra siempre continuamente en comunicación. ¿Por qué? Porque se desafían para que una dé datos falsos y la otra encuentre esos datos falsos. ¿Y cómo se llama? Bueno, existe lo que es el generador y el discriminador. El generador es entrenado, codificado, para ser capaz de producir datos falsos por medio de datos que tú le des, no sé. Por ejemplo, si tú le dices que tienes un número 2, dibujado un número 2, lo que va a hacer el generador es que puede voltearte la imagen, puede quitarle partes, puede agregarle o puede duplicar el 2 y decirte, no, yo tengo un pez, o sea, ese tipo de codificaciones hace con un solo dato. Entonces, pueden serlos casi similares, pero siempre van a ser diferentes, o pueden serlos realmente totalmente diferentes el uno al otro, pero siempre tienen de base la información que se le ingresó desde un inicio, y con random cosa lo que hace es que lo mezcla y lo hace completamente falso. Y bueno, ¿cuál es la tarea del discriminador? Pues el discriminador busca esos datos falsos, busca identificar cuál es el dato falso que el generador creó y así poderlo desechar o, bueno, los clasifica. Y se preguntarán, bueno, ¿y cómo le hace, no? ¿Cómo le hace el discriminador para saber que el generador le está dando este dato falso? Bueno, como vemos en esa imagen, supongamos que le damos al generador unas características, ¿no? Es la foto de una persona con pelo negro y tal características, los ojos oscuros, tez morena y que sonríe, y ya. Y lo que hace el generador es, va, te corto el pelo, te quito pelo, te agrego más pelo, te pongo lentes, no sé, te aclaro los ojos, no estás sonriendo, o tu sonrisa es levemente más exagerada, o los enseñas muy poco, y así sucesivamente. Entonces, el discriminador cuando llega tiene que ver todo lo que le están dando de datos y saber identificar cuál, por así decirlo, era el original, cuáles son las falsas que el generador le está lanzando. Entonces es cuando dice, oye, mi persona no tenía barba, entonces lo clasifica como falso. O en otra dices, mi persona
tenía el pelo corto, entonces todos los que tengan el pelo largo los lanza y así, hasta llegar con el dato real, el que era de un inicio. Entonces, ese es el rol, generador y discriminador, siempre desafiándose en constante comunicación. Y ahora, bueno, ¿y quién creó este modelo? Pues lo creó Ian Goodfellow. Él inició con Google y principalmente este modelo lo hizo como una tesis, como un proyecto, y el proyecto fue avanzando poco a poco. Y bueno, este proyecto pues fue clasificado como una de las ideas más interesantes en los últimos 10 años del área de Machine Learning. ¿Por qué? Porque mezcla un poco lo que es el comprender lo que es la información, la programación, la codificación de datos y todo eso con los juegos. ¿Y cómo lo hizo? Pues fácil. Suena como un juego, eso de generador y discriminador. ¿Quién es el que miente y quién es el que dice la verdad? Entonces, como es una lógica tan básica como seguir las instrucciones de un juego, es un poco más sencillo comprender el tema. Entonces, bueno, esto fue creado en 2014, es decir, que este modelo es casi nuevo, se le podría decir. Entonces, ¿qué es lo que hace GAN? El generador tiene casi que la misma información que el discriminador, las características, simplemente lo mezcla, lo combina. Como ahí vemos en el training set, lo que hace es que, ahí, bueno, en ese ejemplo lo mezcló, quitó algunas líneas y todo, y te lanza una imagen falsa. Entonces el discriminador no va a saber qué datos lanzado por el original y qué datos por el generador. Entonces lo que hace es que dice, bueno, con lo que yo tengo de características de lo que era la original, voy a empezar a clasificar cuál es el verdadero y cuál es el falso. Entonces, sus aplicaciones son muy variadas. Puedes tener un modelo en 2D de algo que solo tenga sus características, sus partes. No es necesario tal cual tener una imagen en tu poder. Simplemente con características puedes hacer un modelo. Y bueno, aquí en la imagen vemos lo que es el agujero negro. Y pues vaya, el agujero negro no se veía muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Y es a esto a lo que vamos, que GAN lo que puede hacer es subirle la calidad a una imagen. ¿Y cómo lo hace? Pues, por así decirlo, generador y discriminador trabajan en equipo. Lo que hacen es que el discriminador, como tiene las clasificaciones más reales, lo que hace es que quita las que el generador posiblemente vaya a ofrecerle. Entonces, lo que provoca es que la imagen de una baja calidad sea una mejor. Y bueno, esta es una como pequeña actividad donde nos manejan dos imágenes, que es una cebra y un caballo. Y bueno, aquí el juego es saber pues cuál es el real, ¿no? Y cuál es el falso. Cuál es la cebra y cuál es el caballo. Como podemos ver, la verdad sí se parecen, pero en realidad la de arriba es una cebra y el de abajo es el caballo real. Entonces, ese es el juego. Por eso dicen que esta lógica de GAN es muy práctica, muy fácil, muy sencilla. Y bueno, o sea, no tiene como que mucha ciencia detrás, simplemente es como siempre teniendo el objetivo a la vista, vas a saber diferenciar. O tal vez tú no, pero vas a saber darle las indicaciones al discriminador para que él sepa diferenciarlas. Y bueno, continuando, el generador y el discriminador también pueden trabajar en lo que son las ciencias. Las ciencias puede usarlas en el arte, como ya lo vimos cuando fue el descubrimiento del agujero negro. Bueno, ahí también entra. En el arte puede entrar, por ejemplo, cuando pasó que en unas fotografías ya están muy viejitas, ya están muy desgastadas y eso, las escanean y el generador y el discriminador trabajan en equipo para mejorar esa calidad y tratar de recuperar el archivo. Entonces,
realmente GAN es muy extenso, es muy intuitivo y pues vaya, se usa solamente lo que es la lógica. Realmente es muy buena y tiene más potencial del que hasta ahorita tiene. Entonces, pues queda en nosotros saber cómo la usamos, cómo la utilizamos y nada, pues ya que casi que hoy en día saber cuál es un dato real y cuál es un dato falso, que no crean también GAN puede ser utilizado como una defensa de seguridad para ese tipo de información falsa que divagan en Internet. Buenas tardes, soy Jesús Adrián, con la matrícula 1676708, en la materia de inteligencia artificial y redes neuronales. Y bueno, yo soy del equipo 1, voy a, voy a hablarles sobre la actividad de la videoclase, que en este caso nos tocó la historia de las RNA. Bueno, me comparto pantalla. Hemos podido apreciar en esta actividad, existen varias aplicaciones que explotan las características de las RNA y las aplican al campo de la recuperación de la información. Bueno, esto básicamente se encuentra todavía muchas limitaciones. El principal problema consiste en el volumen de procesamiento de información, ya que es necesario que normalmente estos utilicen grandes cantidades de datos para trabajar en ellos. Es importante tener en cuenta que aquí las RNA son un modelo de procesamiento de la información y que los sistemas que las emulan son solo eso, un modelo de procesamiento de información. Bueno, esta aclaración es necesaria de que las RNA, para la mayoría de las aplicaciones, simulan el funcionamiento de una red masivamente paralela mediante un ordenador secuencial con una arquitectura de von Neumann. Como se ha visto durante las clases de las redes neuronales, son los mejores en cuestión de identificación de patrones o tendencias de los datos. También son muy adecuados para las necesidades de predicción. También podemos decir que sus aplicaciones son diversas para algunas de ellas. Sería la previsión, por ejemplo, de ventas, control de procesos industriales, investigación sobre los clientes, validación de datos, gestión de riesgos, entre otras más. Bueno, otro asunto a tener en cuenta es que las RNA o redes neuronales artificiales a lo largo de la historia han evolucionado drásticamente para llegar a distinguir las redes neuronales biológicas que estas siguen su modelo, que tiene como idea principal que las RNA es el cerebro humano, bueno, que el cerebro humano es más bien como la computadora más compleja e inteligente que existe, por lo cual en pocas palabras todos buscan acercarse lo más posible a la estructura y el sistema de procesamiento de la información que usa el cerebro humano para poder crear sistemas computarizados que sobrepasen la inteligencia humana. Bueno, las RNA son un componente clave de los avances que hoy en día tiene la inteligencia artificial y algunas de sus aplicaciones más destacadas en el mundo actual serían, por ejemplo, hablando de finanzas, es que la mayoría de los bancos están eliminando la necesidad de que los clientes entreguen físicamente alguna clase de documento, un cheque. Por ejemplo, en el cheque es ahora de que mediante una aplicación todo se puede obtener sin problemas. En el área de las redes sociales existen un sinfín de aplicaciones que utilizan esta tecnología RNA para manipular, en este caso, datos para transformar y manipular fotos mediante aplicaciones como lo serían FaceApp, Snapchat, entre muchos otros. Bueno, también se utilizan asistentes personales inteligentes, que generalmente es más fácil de identificarlos a la RNA con estos dispositivos como sería Siri o Google Now. Básicamente son lo suficiente precisos para establecer una conversación básica, realizar búsquedas de internet, establecer recordatorios, entre otros. Bueno, sin embargo, más allá de este futuro que nos espera, sabemos que en él las máquinas sustituirán a los humanos en muchas actividades y manejarán incluso mejor los datos y por eso serán como mínimos o incluso sin errores. También hay que ser conscientes de que en muchos puntos de la cadena de valor
seguirá prefiriendo utilizar el contacto humano. Y bueno, ya para acabar, la inteligencia artificial afecta a todos los campos y es naturalmente que está ya aumentando su protagonismo, no solo en el día a día de muchas personas, sino también en los procesos de producción de las campañas. Las empresas deberían permanecer atentas y visualizar mejor las posibilidades disruptivas de la innovación, implementar proyectos enfocados al futuro de la inteligencia artificial y darse cuenta de que esperar que esta tendencia madure en el mercado puede suponer que sea demasiado tarde para posicionarse estratégicamente y ser competitivos en ello. Y bueno, esto sería todo. Gracias.